El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia de Pampedia, dependiendo la hora en que nos escuchen. Estamos en la temporada de la didáctica, temporada 17, hoy programa 248, ya nos aproximamos al 250. Y hoy vamos a hablar de didáctica y enseñanza de la música y de las didácticas específicas en relación con la construcción de sujeto. Profesora Gloria, ¿cómo ha estado? Hola Guillermo, ¿cómo vas? Un saludo caluroso a todos los que vienen acompañando siempre Pampedia, la educación como fetiche. Como bien lo dice el profe Guillermo, nos estamos acercando no solo al número 50, sino además al final de esta temporada. En nuestro próximo programa ya estaremos en el programa de cierre. Es cierto, estamos en una temporada en la que hemos venido conversando sobre didáctica, sobre la pregunta por la enseñanza desde distintos lugares. Quisiera agregar a mi saludo también a quienes hacen posible este programa siempre: Mario Enríquez en el máster, a Yolanda Barrantes y a Diana Torres en la producción sonora, a Laura Chávez en las comunicaciones y al profesor Alejandro Sepúlveda en la dirección de la Pedagógica Radio. Bueno, hoy tenemos dos temas que están relacionados con lo que hacemos las y el integrante de Pampedia en nuestras vidas profesionales, pero también con lo que hacemos aquí en nuestro programa de cada semana. Uno está relacionado con la música, cómo trabajamos la música en Pampedia. Vamos a hablar esa relación entre didáctica y música, y la profesora Gloria va a hablar sobre didácticas específicas pensadas o construidas desde las características o particularidades de los sujetos, que es un campo que ella ha investigado y sobre el cual ya tiene algunas publicaciones. Así que los invitados somos hoy los que trabajamos en Pampedia. Bueno, entonces comencemos con el primer tema, música y didáctica, que colocamos diferente de la enseñanza de la música, tema ese de enseñanza de la música, sobre el cual ya tuvimos a una profesora de la Universidad Pedagógica Nacional que nos habló acerca de ello, de cómo se enseña música, cómo se forman profesionales en música desde la didáctica. Bueno, cuando uno habla de música, la música enseña y también uno aprende mucho de la música. Vamos a enumerar algunas cosas que enseña y que se aprenden de la música. Por ejemplo, la música enseña y uno aprende con la música sobre relaciones entre culturas, países, a través de quienes componen piezas musicales y de sus intérpretes, ¿no? No siempre los compositores son los que interpretan, pero esa relación es muy importante, porque sabiendo uno de qué país es o de qué países son, sabiendo de qué culturas son, eso le ayuda mucho a comprender la calidad de la interpretación que hacen, pero también las relaciones que tiene con su cultura o con su país. En otras oportunidades, aunque todavía no lo hemos hecho en Pampedia, vamos a tener música de África, ya la estamos preparando, y música de Asia, y música del Medio Oriente, ¿no? Y cuando uno escucha esa música que es diferente, pero tiene pautas similares con la música latinoamericana, la música colombiana, comprende muchas cosas de esas culturas y de esos países.
Segunda cuestión, la música también enseña y uno aprende a ser empático con diferentes grupos sociales y culturales. Usted no necesita ponerse a discutir con nadie cuando escucha una música que no es la propia de su país, de su región, de su cultura, pero al escucharla usted abre la empatía con otros grupos y con otras culturas. Y eso llega al punto que adoptamos pautas de música de otros grupos, ¿no? Y hemos intentado en Pampedia mostrar eso, por ejemplo, cómo la música del Mississippi tiene mucha relación, mucha sintonía con la música que se hace en la costa norte, especialmente alrededor del río de la Magdalena. Bueno, también aprendemos y enseñamos con la música sobre cómo se manifiestan las personas. Ahí ya entramos en el campo más fenomenológico y más hermenéutico del compositor y del intérprete. Aquí en Pampedia les hemos dicho a veces, mire, esta canción la compuso tal persona, pero la interpreta muy bien esta otra, ¿no? No la interpreta muy bien el que la compuso, sino otra persona. A veces también sucede que quien la compone la interpreta muy bien, pero en Pampedia hemos tratado de enfatizar de que hay muy buenos compositores, pero el mejor intérprete no necesariamente es el compositor. Entre otras razones porque los compositores no necesariamente tienen buena voz, tienen buena capacidad de manejar escenario y los intérpretes pues sí tienen ese don. Bueno, otra cosa que enseña y que se aprende con la música es la belleza como una expresión desinteresada. Eso es muy importante. Las artes en general reflejan las bellezas de las culturas, de los grupos sociales, de las personas, pero de una manera desinteresada, ¿no? Pues salvo que usted quiera ganar plata con la música. En Pampedia intentamos no traer intérpretes o compositores que hacen música meramente para ganar o figurar en escenarios internacionales, que los hay muy buenos. Aquí nos interesa más esa música que promueve una belleza desinteresada, que nos permite conocer la comida, los sabores, los olores, los pájaros, las plantas de X o Y regiones. Bueno, y la música también nos enseña y uno aprende con la música sobre los talentos y las capacidades que tenemos, ¿no? El que no sabe cantar, de pronto sabe bailar, ¿no? Y el que sabe bailar y cantar, pues hace unas buenas escenografías en términos musicales. Vamos a hablar entonces ahora de algunos grupos que hemos traído a Pampedia en las diferentes temporadas que tienen que ver con esto que les mencionamos. En su labor didáctica, la música enseña y uno aprende con la música diferentes cosas. Les mencionamos 5: las relaciones entre las culturas, las empatías de los grupos sociales, las formas como se manifiestan las personas en términos, como hoy lo vamos a ver más adelantico con Eduardo Aute y Eduardo Costa, cómo ellos se manifiestan frente a la ruptura emocional, la ruptura afectiva. Eso tiene que ver mucho en hermenéutica y fenomenología, pero también nos dice cómo un portugués, una persona de Brasil en su idioma, presenta esas rupturas, o cómo un español presenta esas rupturas. La música también nos enseña la belleza desinteresada y nos deja apreciar los talentos y las capacidades tanto de quienes interpretan y componen como de quienes escuchamos música. Bueno, entonces vamos a hablarles de algunos de esos grupos que trajimos aquí que nos permiten ver algunas de estas cuestiones que les mencionamos. Bien, comencemos con un grupo de Manizales que es muy importante en esta labor de la enseñanza y del aprendizaje a través de la música. El grupo, recuerden, se llama Tambor Hembra, ¿no? Y les dijimos en esa oportunidad que Tambor Hembra es
se llama así por diferentes razones. Primero, porque la mayoría, si no todas, son mujeres. Ahí está el profesor, digamos, que armó el grupo, el profesor Juan Manuel Ocampo, pero la mayoría, todas, son mujeres las que interpretan los tambores. Y les dijimos que tambor hembra es a la vez grupo musical y escuela. Entonces fíjese bien cómo, y ellas no son necesariamente personas que han estudiado música, ¿no? El profesor les dijo, oiga, estuve en Barranquilla y allá escuché a unas mujeres que tocan tambores y quiero que esa idea la implementemos acá. ¿Quién dijo miedo? Sus estudiantes, sus compañeros le dijeron, hágale, profesor. Se apoyaron en la Universidad de Caldas, consiguieron los instrumentos, aprendieron a tocar. Fíjense bien, ellas son manizalitas, pues no son negras. Y las negras pues son corpulentas, por lo general, grandes, fuertes, para tocar un tambor, ¿no? Porque toca abrazarlo con las piernas y toca darle duro al cuero, ¿no? Eso no es suave. Ellas manizalitas, manizaleñas, aprendieron a tocar esos instrumentos y eso implica un proceso de enseñanza-aprendizaje tanto individual como grupal de una cultura que no está acostumbrada, la cultura de Manizales, a tocar instrumentos que son propios de la costa. Ahí viene un intercambio de empatía, de conocer qué es el otro y eso ayuda mucho a construir sociedad. Bueno, y la particularidad de Tambor Hembra es que es escuela, le dijimos, el grupo son tantas mujeres, ¿no? Todas jóvenes, ellas componen sus piezas musicales y los interpretan muy bien, ya han tenido giras tanto por el país y a nivel internacional, pero la escuela son niñas, como desde los 4, 6, 7, hasta mujeres muy adultas que llegan a veces hasta los 70 años, que eso está muy bien. Y eso reúne a un total de 100, 120 mujeres que con ellas arman a veces escenografías, pero lo importante aquí es que la música es un vehículo de enseñanza y aprendizaje, que esas niñas, esas mujeres mayores se relacionan siendo andinas con una cultura que es la cultura de la costa Caribe y la cultura de la costa Pacífica. Al interpretar esa música se gana mucho en tanto conexión social, en tanto construcción social, porque la música, como ya les decíamos, abre los canales de la empatía. Eso es Tambor Hembra, un grupo que inició en el 2016, pero que ya, digamos, va pelechando y va madurando su propuesta y eso nos parece muy bien. ¿Por qué se llaman Tambor Hembra? Entonces fíjese bien la interpretación que ellas, las mujeres, hacen de por qué colocarnos tambor hembra. Entonces ellas dicen, porque el tambor hembra, hay tambor macho y tambor hembra en estos toques de la costa Caribe, el tambor hembra es el que lleva la melodía, es el que manda la parada, el tambor macho acompaña. Entonces tambor hembra, por eso. Y agregan algo más. Eso nos conecta con la naturaleza porque los tambores son hechos una parte en madera, el cuero que pertenece a un animal y a especie animal, los humanos también somos, recuerden, animales, pero especie humana, especies, animales, madera, naturaleza y el ser humano, la mujer que toca el tambor, tienen una conexión, dicen ellas, muy particular que configura la propuesta de trabajo del grupo musical y escuela Tambor Hembra. Ese fue un grupo del cual les hablamos. Y en ese sentido les indicamos que la música es un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, otro grupo que les mencionamos, también de mujeres, en este caso un grupo de los Estados Unidos, conformado por él y Tony. Recuerden que él es Rachel Córdoba, ¿no? Y ella entonces se pone sus últimas letras, ella, Rachel, para denominarse ella, y Tony, con su compañera Tony, que es la otra
integrantes del grupo, y ellas se han llamado, entre las dos, Reina del Sí. Ellas son norteamericanas, estadounidenses. Y recuerden que Rachel, según les comunicábamos, estudió en Dakota lingüística, entonces supo del mío Cid, lo leyó y por eso se puso Reina del Cid, en español, Reina del Cid, no en inglés, sino en español. Y la música para ellas, aunque hacen covers muy buenos, aquí les presentamos uno, la música para ellas es una forma de relacionar los problemas de las mujeres en los Estados Unidos, especialmente con gobiernos de corte conservador que prohíben, por ejemplo, el aborto o que discriminan ciertas formas de ser de las mujeres. La música para ellas es comunicar eso, ¿no? Y Reina del Cid, o él y Tony, tienen un programa dominical en donde hacen unos debates sabrosos, bien construidos, y donde presentan sus construcciones musicales. A veces con otros compañeros hacen esas construcciones. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra primera pausa musical y luego la profesora Gloria les hablará del segundo tema que teníamos previsto contarles hoy, que es alrededor de las didácticas específicas pensadas o construidas desde las características o particularidades de los sujetos. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. Gracias, profe Guillermo. Después de esta pausa tan bella con Aute, sí me va a permitir conversar con ustedes un poco acerca de las didácticas específicas. Por supuesto, sobre eso hemos estado conversando y hemos traído invitados todo el semestre. Sin embargo, hay un tipo de didácticas específicas que están pensadas y que están construidas más desde las características, las particularidades y la pregunta por el sujeto. Me atrevería yo a decir que estas didácticas se relacionan fuertemente con varias, si no todas, las licenciaturas que tenemos en la Facultad de Educación, en el Departamento de Psicopedagogía, con licenciaturas como Educación Especial, como la licenciatura en Educación Infantil o en Educación para la Primera Infancia, la licenciatura en Educación Básica Primaria. Allí el centro, incluso la licenciatura en Educación Comunitaria, el programa en Pedagogía, el centro, digamos, de la construcción y de pensarse los asuntos de la enseñanza en estos programas, tiene que ver con la pregunta por los sujetos. En ese sentido, también se hablaría de un tipo de didácticas específicas. Recordemos que ya en la primera emisión de esta temporada comentábamos los argumentos y las condiciones que Alicia Camilloni presentaba como justificadores de la existencia del campo de la didáctica en su libro de El saber didáctico. Uno de esos argumentos que ella nos presentaba y nos explicaba en este texto se relaciona con la mirada sobre los sujetos a quienes les vamos a enseñar. En particular, parte este argumento de la convicción de que ningún ser humano tiene un destino fatalmente determinado. Ya, el sujeto es modificable, un ser humano no queda inalterado, digamos, durante el recorrido de su vida. Hay cambios en ese sujeto y en ese ser humano. Y que la acción del profesor va más allá, digamos, de una simple identificación entre los estudiantes que tienen condiciones para aprender y los que no. En ese sentido, se justifica, digamos, el campo de la didáctica y la construcción de unas didácticas particulares. En ese marco, digamos, se conceptualiza ese tipo de didáctica específica del que les hablo, que tendrá que ver con las características de los sujetos. Nuevamente, Camilloni especificará que se contemplan aquí grupos de personas inmigrantes, las personas que vivieron situaciones traumáticas, minorías culturales o personas con necesidades especiales. Y este último grupo, digamos, se diferencia según el tipo o el grado de necesidad que tengan. También se ha dado en llamar las didácticas diferenciales, sobre todo relacionado un poco con la pedagogía diferencial, de la cual se habla y se profundiza un poco en todo el contexto de la cultura pedagógica francófona.
y se declaran como una perspectiva que atiende la diversidad en las aulas. Entonces también está absolutamente relacionada con todos estos conceptos de la diversidad, la diferencia y la inclusión. Al respecto, digamos, me pareció súper interesante la postura que Camilloni plantea y que deja planteada hasta ahí nomás en ese texto de El saber didáctico, y me puse a indagar más sobre lo que ella ha construido al respecto y qué otras explicaciones o de qué otra forma lo amplía. Entonces, en el 2004, ella ya presenta, digamos, esa postura, o ya la había presentado, en el prólogo que escribe al libro que escribe la profe Rebeca Angiovich y que es titulado como Una introducción a la enseñanza para la diversidad. En ese prólogo, Camilloni planteaba la existencia de un terreno de relaciones entre el aprendizaje y las diferencias individuales, que esa relación fue apenas reconocida en las últimas décadas del siglo XX y que fue reconocida en esas últimas décadas por la pedagogía, por la didáctica, por la psicología del aprendizaje, por la sociología de la educación y por la política educativa. Digamos que eso lo podemos traducir para nuestro contexto en cómo hasta apenas en la década del 90 del siglo XX empieza a darse también en el contexto colombiano la emergencia de estos discursos sobre la educación inclusiva, la inclusión en la educación, el reconocimiento a las diferencias y la diversidad en las aulas. Entonces a ese fenómeno es al cual hace alusión Camilloni en este prólogo. Dirá la autora que desde los desarrollos de distintas teorías se llegó básicamente al planteamiento de dos ideas. Una, que plantea la presencia de las diferencias entre los estudiantes de una misma clase o aula, y cómo esa presencia de esas diferencias empiezan a ser altamente significativas, bien porque se constituyen en obstáculos o bien porque se van a constituir en posibilidades para el aprendizaje. Digamos que esos son como las perspectivas que se empiezan a encontrar en la realidad que se va a empezar a vivir en las aulas por esas diferencias que se empiezan a encontrar entre los sujetos. Y el otro planteamiento que ella dice que se va a encontrar es que se adquiere gran fortaleza en torno a la idea de que la heterogeneidad de motivaciones, de talentos, de antecedentes culturales y sociales de los estudiantes debe ser atendida cuidadosamente para facilitar el mejor desarrollo de esas diversas potencialidades de todos los sujetos y también para asegurar la equidad en las oportunidades educativas. Digamos, esa es la otra tendencia fuerte que vamos a encontrar, y es decir, que esa diversidad que vamos a encontrar en el aula se vuelve una potencia y una ganancia para todos los estudiantes, no solo para los estudiantes que tienen, digamos, o que manifiestan esas necesidades particulares, sino para todos los estudiantes de la institución educativa, y que en esa medida se pueden promover la equidad de oportunidades educativas. Y en ese sentido se puede, digamos, como desplegar propuestas didácticas distintas. Entonces ella va a decir que la conjunción de estas dos ideas ha venido dando origen a proyectos que dentro de la escuela buscan encarar y procurar algunas soluciones de abordaje de una manera más efectiva. Es así como es posible encontrar propuestas pedagógicas en las que se recomienda adecuar la enseñanza a los distintos talentos, intereses o estilos de aprendizaje de los estudiantes, con miras a conducirlos por distintos caminos hacia unas mismas metas. O incluso a veces también se pueden diversificar las metas. Entonces a veces los proyectos van más allá y diversifican también las metas y las ponen en función también de ese reconocimiento de talentos, intereses, estilos de aprendizaje diferentes que van a manifestar nuestros estudiantes. Es así como Alicia Camilloni va a plantear dos interrogantes o posturas que nos ponen frente a varias disyuntivas. El primero es acerca de si de lo que se trata es de trabajar para alcanzar el máximo despliegue de lo que el estudiante pueda hacer como resultado de un potencial de talento fijo en el que solo un ambiente favorable podría desarrollar. O sea, vamos a trabajar en torno de eso, de que el estudiante
alcance el máximo despliegue de sus potenciales, proveyéndole de un ambiente que le permita desarrollar ello, o partir de que ese potencial que tiene el estudiante no es fijo, sino que debe ser concebido como de carácter incremental, es decir, que se va incrementando, que va modificándose su potencial y que es un ambiente favorable. Si se le provee de un ambiente favorable, pues no va a encontrar límites para que ese desarrollo se dé. Entonces, esa es una disyuntiva. Vamos a partir de pensar que hay un potencial como fijo en el sujeto, o que hay un potencial que podemos modificar y que es el ambiente el que le va a propiciar o no como las posibilidades, o le va a poner barreras y frenos para que se dé ese desarrollo. Dirá Camilloni que la elección de perspectiva desde una u otra dará origen a respuestas didácticas distintas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el segundo aspecto tiene que ver con el establecimiento de un sistema de categorías para comprender la diversidad. Digamos que cuando se empieza desde la década del 90 a estudiar de una manera más detallada, cuando se pone sobre escena estas diferencias y estas diversidades, empiezan a darse también desde distintos ámbitos conceptuales, teóricos y de estudios académicos, como la construcción de unos sistemas de categorización, unos sistemas que en principio fueron creados para poder comprender esa diversidad. Eso ha llevado a que, por un lado, se atienda al estudiante según la categoría en la que ha sido clasificado y en esa medida poder facilitarle el aprendizaje. Y por otro lado, como que esas categorías nos permiten perseguir una transformación del estilo propio del estudiante. Puede haber dos tendencias ahí también, dice Camilloni, y siempre esas tendencias nos pondrán un poco en la disyuntiva de qué hacer o qué no hacer. Sin embargo, se puede caer en algunos riesgos, ¿no? En algunos peligros, y es en categorizar, seleccionar, clasificar a los individuos y envolverlos una clasificación, una categoría, y en dejar de mirar realmente lo que acontece en ese sujeto real que tenemos enfrente. En todo caso, lo importante es no perder de vista que una educación para la diversidad tiene sustento en no solo respetar las diferencias, sino también desplegarlas, y antes que las disyuntivas que llevan a la obligación de elección entre una u otra, busca posturas de equilibrio entre las distintas opciones que se nos pueden presentar. Entonces, la idea es como tener cierto equilibrio, ¿no? Ir hacia las tendencias negacionistas, digamos, de negar cualquier diferencia que tiene el individuo, porque entonces también perdemos en la mirada de un bosque amplio, perdemos la particularidad. O no ir a las tendencias de la clasificación, la categorización excesiva, porque eso también marca diferencialismos. En 2008 también se encuentra, digamos, otro texto de Alicia Camilloni, un artículo en el que amplía sus análisis abordando la inclusión educativa, frente a la cual va a decir que es entendida primero como la restitución de la oportunidad de recibir educación a las personas con necesidades especiales, incluyéndolas dentro de programas educativos de calidad y con mucha frecuencia en escuelas comunes para evitar su aislamiento. Fue creciendo su cobertura hasta alcanzar a todos los sujetos, entre comillas, diferentes por su edad, por su localización geográfica, por su situación de pobreza, por su género, por su pertenencia a grupos minoritarios, por su enfermedad, por su condición laboral, etc. Y cuando hablo por su pertenencia a grupos minoritarios, me refiero a pueblos originarios e inmigrantes con una primera lengua y culturas diferentes de la oficial, grupos religiosos, individuos con problemas de adaptación social, etc. La verdadera pregunta, digamos, cuando nos ponemos frente a este asunto de la inclusión, no es cómo incluir, sino cómo abrir nuevas perspectivas, caminos diferentes, caminos que no existen todavía y que puedan ser hallados y recorridos por los propios estudiantes.
En este sentido, la inclusión debiera revisarse para todos los sujetos y no solamente para los excluidos, preguntándonos de qué modo la educación sirve para abrir y no solo para insertar a los alumnos en lo ya existente. Eso es algo que se ha reiterado desde toda la política de educación inclusiva, y es que la inclusión debe ser pensada para todos, no para una particularidad. Por supuesto, no es que neguemos la particularidad tampoco, y para eso hay también algunas alternativas y estrategias que se pueden llevar a cabo. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. Ay, sí, antes de despedirme quisiera enviarle un saludo y un abrazo muy fuerte a mi amiga, mi gran amiga Consuelo Buitrago. Ella vive en Sao Paulo y sé que siempre nos está escuchando. Entonces espero que haya disfrutado mucho esa canción. Y muchas gracias a todos por seguir acompañándonos. Bueno, nos vemos en la próxima emisión de Pampedia. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.